Voy a hablar de este libro que se titula Martín Chirino, La memoria esculpida. Se trata de un volumen de conversaciones de Martín Chirino con Antonio Puente, crítico literario, ensayista, poeta, que fue director de comunicación del Centro Atlántico de Arte Moderno y también de la Fundación Martín Chirino. Se trata de un libro publicado en la editorial Galaxia Gutenberg y, como bien se dice, de unas conversaciones con este artista, Martín Chirino, fallecido en el año 2019 y una de las figuras verdaderamente cruciales del arte español contemporáneo. Formó parte del grupo El Paso y realizó numerosas exposiciones en España y en el extranjero, representado en galerías tan importantes como la Galería Marlborough, en la que realizó distintas exposiciones y también la última exposición de su vida. En estas conversaciones con Antonio Puente, muy bien conducidas, lo que hace Martín Chirino es en realidad ofrecernos su testamento intelectual. Es decir, aquí está condensado de una forma muy precisa las cuestiones fundamentales que sobre arte, sobre cultura, sobre reflexión, sobre el pensamiento, sobre la insularidad y el cosmopolitismo han vertebrado la obra y la vida, la experiencia vital de Martín Chirino. No es en ningún caso una conversación que tenga un carácter revisionista o retrospectivo en el que se revisen todos los aspectos, todos los pasos de la estética y del planteamiento escultórico de Martín Chirino. No es tampoco meramente testimonial, sino que van dando cuenta, como digo, de los núcleos fundamentales, de las temáticas principales que han tenido que ver con su obra, con la obra de Martín. Y también con esa condición de alguien que se convirtió en un viajero, en un trotamundos, alguien que se marchó de Canarias pero nunca dejó de regresar, y de hecho uno de los elementos centrales de este libro es lo que tiene que ver con la constitución y la articulación de la Fundación Martín Chirino en el Castillo de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria, y cómo se articula como una plataforma no solamente expositiva sino también como una plataforma de pensamiento. Martín Chirino no deja de subrayar en estas conversaciones que siempre ha considerado la creación artística más importante que su propia vida, que la propia construcción biográfica, que ha querido apartarse de lo gregario, que se ha considerado a sí mismo, dice, como un estoico vitalista, es decir, con un apasionado que ha intentado plantear toda su obra y su vida como algo que se oponía al escepticismo. Vuelve sobre algunos aspectos fundamentales de su trayectoria artística y también de su formación intelectual. Por ejemplo, hay una parte en la que reflexiona sobre lo que supuso la publicación en el año 1959 en papel de Sonas Madans, la revista que dirigía Camilo José Cela, de un hermoso texto titulado La reja y el arado, y cómo ese texto en el que hablaba de la necesidad de una huida incesante, pues tenía que ver también con lo que era el erial del franquismo, y cómo allí planteaba una reivindicación extrema de la libertad, y que ha sido lo que ha caracterizado toda su obra, toda su vida. También en este libro, escrito por Martín cuando ya es un hombre que es un nonagenario, cuando ha cumplido los 90 años, es muy imponente cómo habla de la situación en la que se encuentra con una enorme tranquilidad, sin miedo a la muerte, y como dice, por ejemplo, en la página 37, creo que lo que ahora me sucede es lo mejor que me puede suceder, lo cual justifica mi estoicismo. Un hombre que dice que sin pasión no hay vida, que se ha opuesto, por ejemplo, y así lo dice, a las formas del pensamiento débil o también a toda la teoría de la derrota del pensamiento, y que ha sido alguien que se ha opuesto constantemente a lo que se califica como la adorable mediocridad, y así dice que personalmente nunca ha compartido esa máxima clásica de que la virtud se encuentra en el centro. Dice que aprendió de Ortega y Gasset y de Machado que un creador tiene que tener los pies entre la gente de su tiempo, y que esa es la experiencia a la que él se ha vinculado, y que ese tal vez sea su pequeño legado, con un interés de mantenerse siempre vinculado a lo originario y a la atención a lo que es lo específico de la cultura canaria, pero también abriendo siempre la mirada
a una dimensión cosmopolita. En dos ocasiones de estas conversaciones aparece la fórmula de Manolo Millares cuando hablaba de la técnica de la mezquindad, aludiendo a ciertas actitudes de minusvaloración de los canarios con respecto a los propios paisanos, y también hablando de lo importante que es la autocrítica, pero no la flagelación continua y la desvalorización continua de lo autóctono, de lo vernáculo, de lo propio. Sin duda, Martín Chirino está tratando constantemente de recuperar la tradición más vanguardista, radical, intelectual, la más densa de las tradiciones canarias, desde el viaje de André Breton y a Canarias, a lo que supusieron publicaciones como La Gaceta de Arte, dirigida por Westerdahl, o La Rosa de los Vientos, que montó Juan Manuel Trujillo, y que sobre todo le interesa la posibilidad de plantear una Canarias universal y cosmopolita, y algo que, como bien dice, fue el vector ideológico, el vector estratégico que puso en marcha cuando estuvo al frente en la fundación del Centro Atlántico de Arte Moderno, del CAM, en Las Palmas en el año 1989, al frente del cual de ese centro estuvo hasta el 2002. Recuerda con pertinencia que la exposición inaugural del CAM fue la exposición El surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo, comisariada por Juan Manuel Bonet, y que también la exposición inaugural de la Fundación Martín Chirino es la exposición Óscar Domínguez, Manolo Millares y Martín Chirino, que se subtituló Una reflexión insular. Es decir, que ha habido siempre ese deseo de hablar desde el plano del pensamiento, pero también de un pensamiento nómada, de un pensamiento que recorre espacios y que no se vuelve un pensamiento meramente de lo pueblerino, de aquello que carece de apertura de los horizontes. Porque una de las cuestiones también fundamentales en Martín Chirino es esa idea de abrir los horizontes, como dice cuando estaba de joven, era adolescente en la playa de las canteras, como quería ir más allá del horizonte y del confinamiento. Así nos dice. En más de una ocasión he relatado el recuerdo de que siendo niño, al pasear por la playa de las canteras en Las Palmas, me preguntaba cómo podría abrir el horizonte y pasar al otro lado. Es decir, esa idea de abrir el horizonte para entregarse al nomadismo y para afirmarse no en un dudoso universalismo, sino en una cultura que sería esa cultura que a través de los viajes él mismo fue articulando y fue formando. Nos habla de su llegada a Madrid, también del ambiente asfixiante de aquel Madrid de los años del franquismo, como dice su primer trabajo remunerado fue como amanuense en el Valle de los Caídos ayudando en la composición de los frisos al escultor canario Manolo Ramos, la importancia que tuvo el viaje a París, donde se familiariza con la obra de Julio González, que marcaría también su estética y su trayectoria, pero también la fascinación que produce en él la obra de Constantin Brancusi, de Hans Arp, y también el cubismo específico de Ferdinand Leger, y también la importancia que van a tener los viajes, el viaje a los Estados Unidos, y cómo él estaba fascinado por la figura de Van Derer, que apasionó a muchos artistas y creadores en los siglos precedentes. Cómo a su vez ese imaginario del viaje y del desplazamiento tiene que ver con el interés que va a tener por el imaginario insular, por la cultura aborigen, y la importancia que va a tener ese acercamiento a la cultura aborigen, especialmente cuando entre a reflexionar sobre la importancia que tiene el primitivismo y la máscara africana y los objetos africanos en las vanguardias históricas, y cómo va a surgir su serie de las reinas negras, y cómo va a ser la visita con Manolo Millares al Museo Canario, pues algo fundamental para descubrir las pintaderas y también los petroglifos y todo aquello que aparece tanto en el Museo Canario cuanto en las laderas de las cuevas y todo aquello que le lleva a pensar en los antepasados. Una parte muy interesante de este libro, en mi opinión tan brillante, de estas conversaciones, es cuando nos cuenta en la página 56 cómo en el Museo Canario en el año 1954, es decir, se hizo una exposición para él fundamental titulada Cuatro artistas españoles, en las que participaron Elvireta Escobio, Manolo Millares, Freddy Smull y el propio Martín Chirino, en la que reivindicaban la proyección nacional, la proyección española de sus creaciones. Dice que fue una exposición pues, que tuvieron que hacer en una situación económica muy precaria y tuvieron que llevar desde el puerto hasta Vegueta, donde está el Museo Canario, en el casco histórico, las obras en un carro arrastrado por mulas, ¿no? Y dice que en ese carro está el origen de la marcha que hicieron luego a Madrid, y también está, dice ahí, el inicio de su conversión, la de Martín Chirino en un trotamuntos. Dice, Manolo Millares
le hizo a Manolo Padorno el dibujo de la cubierta de Oí crecer a las palomas, su primer libro, donde hablaba Manolo Padorno de las reinas negras, y el propio Chirino financió la edición con la venta de un cuadro suyo que adquirió Néstor Álamo para el Cabildo, que se llama Paisaje Castellano, un lienzo muy empastado y matérico que realizó cuando estaba estudiando en la facultad, en la Escuela de Bellas Artes en Madrid, antes de ser facultad, y lo estudió en un curso de pintura en la Sierra de Madrid. Se trata de un cuadro del paisaje castellano que yo no conozco, que la verdad es que a raíz de leer estas conversaciones me ha entrado una enorme curiosidad para recuperar o tal vez volver a ver este cuadro que no conozco, como digo, acercarme a él del paisaje castellano, porque aquí hay una semilla que tal vez sería interesante estudiar para convertir este viaje en carro tirado por las mulas desde el puerto hasta Vegueta, el origen de un viaje, pero también el origen de una cierta estética. De alguien que dice que en conversaciones como Manolo Padorno, en la Avenida Las Canteras, querían atravesar los espejos de Cocteau, de Jean Cocteau, para soñar el noble disparate que nos hiciera entender en dónde estábamos. La lectura de Cocteau, pero también de Nietzsche, completamente así habló Zaratustra, fueron, como dice, muy importantes para Chirino, que se ganó la vida en Madrid como profesor de inglés en el Colegio Santa María y también como profesor de dibujo, allí donde instaló su primer espacio para trabajar, su primera fragua para comenzar su trabajo como escultor. Habla del vínculo que va a tener con el Paso, de la importancia que tiene en su obra Julio González, de la importancia que tiene también la fórmula del less is more, del menos es más, de Mies van der Rohe, pero también de la importancia que tiene la insularidad, el espacio de la ínsula, pero sobre todo la concepción de su obra como una obra escultórica, pero también poética y musical. Dice que considera que el conjunto de su obra es poesía y música en la misma proporción que escultura. Sin duda, Martín Chirino tiene, y así lo afirma, un concepto de lo bello muy personal, en el que el orden, el rigor y la armonía son fundamentales, como un intento de trascendencia, como algo que introduzca la belleza de nuevo en la vida. Dedica partes muy importantes a sus estancias y sus viajes a Nueva York, donde recibió muy buenas críticas del poeta John Ashbery, que había sido compañero del poeta y crítico Frank O'Hara, que había sido conservador del MoMA y que es una figura crucial para la exposición de 1960 de New Painting, Painting and Sculpture, en la que participó Millares junto a figuras como participaron Millares, Saura, Tapia, Chillida, es decir, todo el colectivo del Paso, y también va a ser la puerta de entrada de Chirino en los Estados Unidos, que en el 62 se va a hacer allí en la Galería de Grad Vorgenik, su primera individual americana, y que también va a viajar en el año 67 con el arquitecto Antonio Fernández Alba, que le diseña la casa estudio madrileño de San Sebastián de los Reyes. Van a viajar a Nueva York, donde van a acudir con motivo de la presentación de la película La caza de Carlos Saura, y nos dice que ahí va a entrar en contacto, por ejemplo, con Pier Paolo Pasolini. A comienzos de los 70 va a pasar temporadas en una finca en Southwood, en Germantown, a poca distancia de Manhattan, en la ribera del Hudson River, y allí, con el mecenazgo de Hart Perry y su esposa, la escultora Beatrice Perry, va a poder trabajar, y cuenta aquí cómo allí empieza a concebir una parte muy importante de su obra, y es un capítulo muy importante de su trayectoria, en un momento en el que lleva, dice, prácticamente una vida monacal, y ahí está empezando a articular lo central de su estética, y va a aparecer toda la idea de los aeróboros, y va a crear lo que es toda esa gran iconografía y ese gran espacio imaginario que tiene que ver también con la importancia que tiene la figura de la espiral. Habla también del suicidio de Scott Perry, el hijo de sus mentores o mecenas, y cómo va a hacer el monumento funerario de Scott Perry, el suicidio, y también la importancia que tiene ahí la poesía de Sylvia Plath en ese monumento funerario, en el que va a poner la frase de Shakespeare: "The rest is silence", el resto es silencio. Va a dar vueltas también a la importancia que tiene la serie de las herramientas poéticas e inútiles, y sobre todo cómo quería homenajear con esa serie a los maestros de herrería de los pueblos de Castilla
de los que tanto aprendió, cómo surge la serie Afrocan, cómo van apareciendo los aeróboros y cómo ahí se abre el horizonte, las esculturas públicas, las ladies, toda esa especie de búsqueda de un nuevo espacio para el gesto, pero sobre todo esa búsqueda de un ideal de armonía y de belleza que va a caracterizar toda su obra, en un viaje que es un viaje constante en espiral, así dirá en la página 94, que yendo al centro la espiral es una premonición del infinito y una premonición de la nada. Una obra que también tiene que ver con todo lo que va a ser su trayectoria de gestión en el Círculo de las Artes en los años 80, va a hablar de forma muy hermosa de Madrid como una ciudad única, como una ciudad muy abierta, una ciudad de muchas posibilidades, también de su propia situación de vivir como cuando fue a Nueva York, lejos de Nueva York pero cerca de la ciudad en cierto sentido, y cómo ha estado en Madrid pues viviendo en San Sebastián de los Reyes, pero también Morata de Tajuña al norte y al sur, y cómo ha tenido siempre esa posibilidad de elegir cómo acercarse al centro. Acercarse al centro en realidad en un movimiento en espiral, un movimiento que tiene que ver con el sueño, con la plenitud y con el vacío. Así dirá en la página 106 que volver es un extraño ensueño, te encuentras con el recuerdo vacío de todo y añoras lo que no tienes ni tendrás. Hablando del retorno a Las Palmas para la constitución de la Fundación Martín Chirino, y como en esa constitución de la Fundación Martín Chirino pues habla de lo que cree que falta en su tierra y de lo que todavía está por llegar, y también de los deseos que tiene, como cuando dice que lo que está buscando es sencillamente paz, 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 que es lo que quiere que transmita su obra. Yo creo, dice en la página 109, que mi singularidad consiste en que dibujo en el espacio conforme a mi aprendizaje de Julio González, y que también su obra tiene que ver con el existencialismo y con la importancia de la lectura de Albert Camus, es decir, con la cuestión de cómo asumir la angustia generalizada y el compromiso de no inhibirse de lo que te rodea, y cómo el arte abstracto no es un disfraz ni tampoco un mero lenguaje para sortear la opresión, sino que la abstracción tiene que ver también con la búsqueda de la concreción, es decir, que la abstracción es también naturaleza, como mostró en su famoso texto Wilhelm Worringer. Dedica una respuesta muy hermosa a su amistad con Rafa Monagas, que dice que es el amigo imprescindible, que es insustituible y que es en realidad un hermano con el que ha tenido una relación respetuosa y de una complicidad inmensa. También termina la conversación hablando de la importancia que ha tenido en toda su obra la fragua, y así dirá que para mí el mundo empieza y acaba en la fragua, desde esa primera que horadó en el colegio cuando era allí profesor de inglés, hasta las fraguas en las que fue trabajando, y sobre todo cómo fue creando un arte que participa de lo real y de lo irreal, que nos muestra también que lo irreal es posible, y cómo trabajó con el fuego y también con el agua. La última pregunta es una pregunta tremenda, ¿no? Le pregunta Antonio Puente, ¿cuál sería tu epitafio? Y dice que, bueno, que en cierto sentido a lo mejor podría servir como epitafio unas palabras de La Reja y el Arado, que son las siguientes: nada de lo que digo podrá entender quien no sienta en su piel el viento helado de la angustia. Cuesta dolor, ciertamente, el estar hecho de distinta manera y vivir en el vértigo ante el abismo de lo distinto. Dice, esto podría ser el epitafio, pero allí donde dice eso, también apunta, no pretendo combatir nada, pero me urge, con violencia irresistible, definirme enfrente como algo distinto. No pretendo valorar, comparar posturas, busco por necesidad ineludible afirmarme. Dice, no me ha gustado erigirme en nada, no quiero ser profeta. Un refrán anglosajón, termina recordando Martín Chirino, dice, life and learn, vive y aprende. Y este me parece que es el mejor legado, completamente abierto. Decirles a los jóvenes, muévete, mira, observa y aprende, porque el mundo es un todo y a la vez es único para tu mundo. Lo tópico sería afirmar que volvería a vivir mi vida tal y como la he vivido,
pero nunca me he planteado repetir. Estoy hecho de una sola pieza y como tal no me replanteo en ningún momento, ni me veo en otra situación distinta ni en otra circunstancia. Un epitafio podría ser: yo soy el hombre que gracias a su obra está hecho de una sola pieza, pero también lleno de dudas. Puntos suspensivos. Con esos puntos suspensivos termina el libro. Bueno, luego viene una cronología y también una serie de fotografías de Martín Chirino, desde las primeras en las que se le ve en el viaje en barco de 1955 con Manolo Millares, Padorno, Elvireta Escobio, Juanita Aide y Alejandro Reino, a fotografías en Florencia en el año 72, en la Academia, contemplando el David de Miguel Ángel, a una fotografía con Nelson Rockefeller en los años 60, o dibujando en el yunque haciendo espirales y espirales del viento, dibujándolas en el suelo, fotografías de los aeróboros, también en la escultura funeraria que hizo para Scott Perry en el año 1972, una hermosa fotografía con Rafa Monagas con el viento, ¿no?, que les está agitando el cabello, también haciendo ahí, dibujando una espiral en la playa en Las Palmas de Gran Canaria en 1981. Aquí le vemos con Sainz de Oiza, con Juana Mordó, arriba con Dore Aston y con Remo Guidieri, o en las escaleras del Círculo de Bellas Artes, cuando estaba al frente de esa institución. Las últimas fotografías son fotografías, por ejemplo, esta de el patronato en la constitución de la Fundación Martín Chirino, con el Castillo de la Luz, el espacio maravilloso donde se encuentran algunas de sus obras. Y vemos en estas fotografías todavía ya Martín Chirino manteniéndose ahí en el trabajo con el martillo, en el trabajo de la fragua. Y por último una imagen dibujando otra vez esas formas curvas, esa especie de viaje hacia el centro, que es también un viaje de retorno, una búsqueda de lo esencial. Como digo, un libro maravilloso, un verdadero testamento estético-intelectual de Martín Chirino, un artista, tengo que decir, para terminar esta presentación del libro, del que tuve el privilegio de ser amigo, sobre el que escribí en distintas ocasiones, sobre el que pude además dar distintas conferencias, algunas en presencia de él, como fue cuando se hizo su exposición en Tenerife, o también en el encuentro que hicimos sobre escultura en la Fundación Martín Chirino, y hace muy poco también me pidieron que diera el discurso de apertura de la Academia de Bellas Artes, la Academia Canaria, y también fue un discurso en homenaje y en recuerdo de Martín, porque me parece que es un artista, un pensador, un intelectual, un hombre de la cultura al que nunca podremos olvidar, y yo además efectivamente jamás olvidaré. Por tanto, un libro que me trae maravillosos recuerdos y también un libro del que todavía podemos aprender muchas cosas, porque Martín es sin duda un maestro de la cultura contemporánea.